Hola, muy buenos días. Hoy vamos a presentar dos temas. El primer tema es el informe COVID, que es muy importante que se conozca el incremento en las hospitalizaciones que hemos tenido en los últimos días. Y en segunda instancia, están aquí conmigo Dunia Ludlow, que es la coordinadora general de la Autoridad del Centro Histórico, Estela Damián, la titular directora general del DIF, y Arturo Medina, el subsecretario de Gobierno. Nos van a presentar una intervención integral que ya inició y se va a fortalecer en algunos polígonos del centro histórico relacionado con los temas recientes de delitos en el centro histórico, y que es el fortalecimiento de lo que habíamos platicado hace unos días de esta intervención integral que llamamos Barrio Adentro. Entonces, primero voy a dar el informe COVID y después le voy a pedir a Arturo y a las compañeras que nos presenten el programa Barrio Adentro en el centro histórico. Bueno, este es el resumen de casos COVID. Tenemos confirmados acumulados 174,127 y lamentables defunciones con prueba de COVID 15,839 ya en la ciudad. Los usuarios acumulados totales, vamos a hospitalización, que es lo que me interesa. Adelante. Adelante. Miren, aquí esto es importante que se conozca antes de la hospitalización, cómo se han incrementado el número de llamadas al 911 relacionadas con COVID, particularmente en esta semana, pero ya venía un ligero incremento en la semana anterior. Adelante. Y esta es la que me interesa que se conozca de manera muy importante. Estas son las hospitalizaciones de 5 días para acá. Ustedes pueden ver cómo cambió la tendencia en la hospitalización, que venía creciendo ligeramente, y del domingo para acá pues hay un incremento muy importante día con día de las hospitalizaciones. El día de mañana ya vamos a anunciar algunas medidas, pero sí es importante que se conozca lo que está ocurriendo en la ciudad y en el Valle de México. La siguiente. Este es el Valle de México, es decir, es concordante, está ocurriendo no solamente en los hospitales de la ciudad, sino también en los hospitales del Estado de México que están en el Valle de México. Y aquí se ve cómo si sumamos 7 días de ingresos hospitalarios, pues se ve el incremento importante que hemos tenido en esta última semana. Ya con eso, muchas gracias. Ese es lo primero que queríamos mostrarles, y que es importante que la ciudadanía esté enterada de esto que está ocurriendo en la ciudad, en el Valle de México, y el día de mañana pues vamos a informar sobre el semáforo epidemiológico para la próxima semana, con algunas acciones que estamos discutiendo todavía el día de hoy. Tuve una llamada de teléfono también con el subsecretario López-Gatell, de tal manera que va a ser de manera coordinada con el Gobierno de México. Bueno, le voy a pedir a Arturo Medina, subsecretario de Gobierno, que nos platique de este programa de intervención social integral en 2 polígonos del centro histórico de la ciudad para la atención y el rescate de niñas, niños y adolescentes. Gracias, doctora. Muy buenos días a todas y a todos. Pues queremos comentarles sobre esta estrategia denominada Barrio Adentro, y queremos comentar que es una estrategia coordinada a través de la cual, de manera interinstitucional, buscamos atender de manera inmediata e integral a niñas, niños y adolescentes en los polígonos o zonas priorizadas en el centro histórico para prevenir su cooptación en actividades delictivas, fundamentalmente bajo 4 ejes: la incorporación a programas sociales y apoyos gubernamentales; por otra parte, con la educación y capacitación, sumaremos actividades deportivas, culturales y recreativas; y finalmente con acciones de prevención y seguimiento de necesidades ubicadas predio por predio en el centro histórico de la ciudad.
Barrio Adentro es un trabajo conjunto y coordinado del gobierno de la ciudad con la comunidad. Todo esto en beneficio de niñas, niños y adolescentes en el centro histórico. Participaremos múltiples instancias del gobierno de la ciudad y también de la sociedad civil, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el DIF, INJUVE, Pilares, Indeporte, Civiso, Autoridad del Centro Histórico, Secretaría de las Mujeres, entre otras. Y juntas y juntos sumaremos esfuerzos de manera coordinada para estar presentes en estos polígonos y de la mano de las organizaciones y de la sociedad civil y de empresarios poder materializar esta estrategia. Este grupo estará coordinado, tendrá una actividad diaria, se evaluará cotidianamente y se dará seguimiento a los casos complejos detectados por cualquiera de las instituciones. La Brigada Barrio Adentro estará encabezada por 210 personas, servidores públicos especializados de distintas dependencias, pero tendrá detrás toda la fuerza y la capacidad que tenemos las instituciones y las dependencias del gobierno de la Ciudad de México. El objetivo es recorrer casa por casa los barrios, las zonas, las calles y tocar puerta a puerta donde contactaremos o donde se concentran, los actos de violencia y los actos delictivos en el centro histórico de la ciudad. Proveeremos una oferta de programas y actividades educativas, deportivas y culturales y de mejora de las condiciones del espacio público y de las viviendas. Las principales ofertas que tendremos para las niñas, niños y adolescentes son el programa Jóvenes Unen al Barrio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana implementará el curso de invierno Sector Joven. Por otra parte, el Indeporte pondrá a disposición de los niños, niños y adolescentes clases de box, baile aeróbico y carreras. Pilares tendrá una función muy importante en estas actividades, ya que se habilitarán 2 espacios en la calle de Perú y en Tepito, donde habrá talleres de ajedrez, electrónica, robótica y apoyo para concluir la secundaria y preparatoria. Y por otra parte, el DIF, de manera coordinada con otras instancias, atenderá los casos complejos. Este programa no solamente es para los niños, niñas y adolescentes, también vamos a tener propuestas para madres, padres o tutores, porque entendemos que es una situación compleja y multifactorial. Por ello, implementaremos el programa de empleo temporal en estos polígonos, el apoyo para organizar tequios en sus predios, es decir, en sus unidades habitacionales, en sus predios, en los domicilios donde se presentan estos actos de violencia o donde pueden ser más susceptibles de que ocurran. También se prestará el servicio de la Academia de Buena Crianza a cargo del DIF y la atención de casos de violencia de género, particularmente a través de la Secretaría de las Mujeres. Las acciones de Barrio Adentro no solamente se van a focalizar en los inmuebles o en las viviendas, también se fortalecerán los espacios públicos, el equipamiento urbano y la creación y el fomento de hacer comunidad. Se colocarán kioscos de la Secretaría de Salud, sobre todo en esta época de pandemia, para fortalecer la detección de enfermedades y la atención de las mismas. La apertura de los pilares, como ya lo mencioné, en Perú 88 y Tepito, siguiendo las reglas que la Secretaría de Salud nos ha marcado. La atención a poblaciones en situación de calle, a cargo de la Civiso, y las acciones de proximidad social y prevención del delito por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La revisión y provisión de infraestructura de cámaras del C5 también va a ser una prioridad en estas zonas, y la instalación de un módulo de CIAL Desarme, CIAL La Paz, como un eje fundamental para contribuir a la cultura de la paz. De igual forma, se programarán actividades culturales, educativas y deportivas en el espacio público a través de Pilares, Indeporte y Secretaría de Cultura. Estas actividades se desarrollarán principalmente en 2 zonas del centro histórico. Por un lado, lo que hemos denominado Polígono Zona 1, La Guerrero, Santa María la Redonda, y el Polígono 2, denominado Centro 1. Podemos
pasar la siguiente. En la siguiente gráfica vamos a poder apreciar en el contorno azul y por otro lado en el contorno rojo cuáles van a ser estos espacios públicos, estas zonas en las que vamos a intervenir y en donde se encuentran diversos predios. En el primer polígono de Santa María la Redonda tenemos identificados diferentes zonas y diferentes espacios a intervenir, de igual forma el equipamiento donde desarrollaremos las actividades. Como ven, el programa Barrio Adentro es un esfuerzo interinstitucional a través del cual el gobierno de la ciudad, con trabajo coordinado, daremos un seguimiento permanente a las niñas, niños y también a sus familias a través de diversas instancias de la Ciudad de México. Es una intervención social amplia e inmediata, donde todas las capacidades del gobierno de la ciudad van a ir encaminadas a prevenir que los niños y niñas de la Ciudad de México caigan en las manos de la delincuencia y poder así contribuir a erradicar este mal. Gracias. Pues listo, esto es lo que queríamos presentarles, obviamente sobre el tema de los delitos recientes, donde tanto en el tema de los 2 niños Mazaguas como el día de ayer hay una investigación por parte de la Fiscalía General en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hubo 3 cateos el día de ayer y ellos estarán informando la parte policial, pero es muy importante que se conozca esta intervención integral que vamos a hacer en el centro, obviamente con todas las medidas sanitarias, pero reconociendo pues esta situación difícil que viven muchos niños, niñas y adolescentes en esta zona en particular, se está haciendo este programa Barrio Adentro. Iniciamos con una de preguntas y respuestas. Karen Quintero, de Televisión Azteca. Muy buenos días. Yo quisiera tener 2 precisiones. La primera, si ya tienen qué zonas específicamente están identificadas como de mayor problemática y más o menos cuántas casas pretenden visitar. Sí, tenemos identificadas las zonas de mayor, incidencia de actos de violencia o susceptibles de potencial de crecimiento de violencia en estos 2 polígonos. En el primero, de Santa María la Redonda, tenemos una población de aproximadamente 15,000 personas. En el segundo polígono es similar, de un poco más de 15,000 personas. Y tenemos un universo de aproximadamente 3,000 niños en el primer polígono, niños y niñas hasta 14 años, y en el segundo de poco más de 3,500. Ese es el universo que hemos delimitado y tenemos perfectamente ubicados también tanto los inmuebles en donde es necesario intervenir por las condiciones que presenta, así como el equipamiento y los espacios públicos que vamos a utilizar las dependencias para alcanzar este objetivo. Ahora, ¿cómo cuál va a ser la estrategia para efectivamente arrebatar de las garras de la delincuencia a los niños? Porque si bien es complicado, que muchas veces las familias están inmersas, ¿cuál va a ser la dinámica del gobierno para efectivamente poder rescatar a estos niños? Complementando también a lo que ya dijo el subsecretario, hay que recordar que en la colonia Guerrero, que es lo que configura el primer polígono, en donde también está como parte de la colonia Guerrero el triángulo que conforma la Santa María la Redonda, que desde el año pasado el gobierno de la Ciudad de México está haciendo una intervención muy importante de recuperación de espacios públicos y de calles, en el que se han intervenido todas y cada una de las calles con luminarias, con banquetas nuevas y mobiliario nuevo, para dar mejores condiciones de vida a la población que está en ese perímetro. Este trabajo tan importante y esta inversión tan grande que ha hecho el gobierno de la Ciudad de México nos ha permitido hacer un trabajo muy intenso con la comunidad de esa zona.
También actualmente se está interviniendo la calle de Zarco, que es la parte que cruza la colonia Guerrero, que también eso nos ha permitido tener un trabajo intenso con la comunidad. Eso con respecto al primer polígono, en el que actualmente ya tenemos un diagnóstico muy bien armado de las vecindades que ahí se encuentran y de las labores que tenemos que empezar a hacer. En cuanto al segundo polígono, que abarca el centro, también ahí se ha hecho una recuperación de espacio público y de vialidades muy importantes. Actualmente está la recuperación de Brasil, que prácticamente atraviesa el centro histórico. El año pasado se hizo Plaza Loreto y la parte de atrás de Palacio Nacional, y también el trabajo que se hizo con la comunidad nos permite tener ya un diagnóstico muy identificado de lo que hay que hacer en las vecindades, así como también el contacto con la comunidad que nos estará apoyando para ingresar predio por predio a realizar actividades, identificar casos complejos y darle seguimiento. Hay un programa que desarrollamos desde el 2019 en la ciudad. Ustedes saben que el Gobierno de México tiene el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Nosotros tenemos un programa que se llama Jóvenes Unen al Barrio, donde se le da una beca a un joven o una joven y desarrolla distintas actividades. Este es uno de los programas que se va a implementar en particular en esta zona. Obviamente en estas zonas son contados los casos de los que estamos platicando, pero consideramos, dado lo que hemos encontrado y lo que se ha trabajado, ya venía trabajándose en este tema en la zona, pues intensificar esta labor de manera muy importante. Gracias, doctora. Continuamos con David Santiago de La Octava. Buenos días a todos, buenos días, doctora. Yo quisiera preguntarle de entrada, una precisión en cuestión de las hospitalizaciones que se han dado aquí en la Ciudad de México del domingo para hoy. ¿Qué tanto han aumentado? ¿Cuál es el porcentaje de aumento? ¿Y qué tanto se estima para los próximos días? Sí, como se puede ver en la gráfica que presentamos, cambió la tendencia. Venía creciendo, pero de manera la anterior, muy, digamos, suavizada, y en los últimos días, pues, cambia de manera importante. Podríamos ponerlo como que había alrededor de 20 camas ocupadas adicionales, y en los últimos días, pues, hemos tenido en algunos días 100 camas ocupadas adicionales. Entonces, lo estamos trabajando desde hace 2 días, viendo la tendencia, este cambio de tendencia, y es importante que lo conozca la ciudadanía por algunas medidas que anunciaremos el día de mañana. O sea que estamos prácticamente ya más cerca del rojo, doctora. Sí, sobre todo el cambio de tendencia es lo que es de llamar la atención, el crecimiento en el número de camas ocupadas diariamente. Esta llamada que tuvo con el subsecretario López-Gatell va encaminada precisamente a las medidas que van a aplicar mañana. ¿Sí se podría aplicar el semáforo rojo mañana a partir de la próxima semana? Mañana vamos a informar de las medidas. No quisiera hablar de color de semáforo, sino de algunas medidas adicionales que tomaremos el día de mañana. Pero es importante que la ciudadanía conozca qué es lo que está ocurriendo en la ciudad y en general en el Valle de México. Doctora, pasando a otro tema, tuve la oportunidad de leer el amparo promovido por la Escuela de las Lomas. De entrada, la queja es hacia la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Salud Federal sobre las medidas de la pandemia. Y pone como uno de los principales motivos la prohibición para utilizar y gozar de sus instalaciones. Otro de los argumentos es que se les priva a los padres de familia el derecho humano de elegir en qué forma pueden o quieren que sus hijos se eduquen. De entrada, doctora, la primera, si bien es un tema federal, la Consejería Jurídica de la Ciudad de México puede interponer un recurso de revisión a esta medida considerada por el juez. Como es un amparo federal frente a disposiciones federales, es distinto lo que puede hacer la ciudad. Tendría que consultarlo a ver si pudiera entrar como tercero interesado, no lo sé.
Pero lo cierto es que el día de ayer se fueron a hacer verificaciones y se presentó pues este amparo que mencionas. Este amparo otorgado por el juez, doctora, ¿no sería como un preámbulo para que varias instituciones educativas privadas, sobre todo, pudieran hacer lo mismo, que hayan encontrado la vía para hacer lo mismo? Pues esperemos que no, como lo hemos dicho, evidentemente pues la afectación de que los jóvenes, los niños y niñas no vayan a la escuela es importante, pero creemos que es fundamental que siga ocurriendo, que sigan tomando clases a distancia, pues dada la situación de la pandemia, particularmente en la ciudad y en el Valle de México. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta, Eduardo Hernández del Universal. Hola, doctora, buenos días. Buenos días. Me gustaría primero preguntarle sobre este incremento de hospitalizaciones, así como hemos visto en otras ocasiones, se deben a 15 días antes. Entonces, estas hospitalizaciones se tratan de las personas que fueron a pedir su calaverita, que también fueron con San Judas. Significará, pues, también que con eso tomen medidas para que no acudan al 12 de diciembre a la Basílica. Sí, es difícil saber si se debe a un factor o son distintos factores combinados de distintas actividades que ya se desarrollan en la ciudad. Entonces no podríamos asociarlo a un factor en particular, pero lo que es importante pues es que tomemos medidas para que no siga creciendo esta velocidad del número de hospitalizaciones. Como decía el compañero David, entonces estamos más cerca del rojo, pero todavía no se define. El día de mañana vamos a dar estas medidas más allá del propio semáforo. Sí es importante tomar medidas para evitar que siga creciendo esta velocidad la hospitalización. ¿Cuáles serían como las actividades que podrían significar más contagios y que podrían ser las más castigadas? Hasta mañana lo vamos a anunciar. Y del otro tema, doctora, del programa, preguntarle, ¿se les va a dar seguimiento con policía o va a haber operativos de seguridad para estas personas que visiten las vecindades en estos dos polígonos? Una cosa es lo que va a hacer la policía como tal y la propia Fiscalía General en la investigación de estos delitos, y la otra es esta intervención social integral que se ha planteado. Pero para que haya seguridad para estos 200 y tantos trabajadores que irán a visitar las casas. Es una labor distinta, repito. De hecho, como menciona Dunia, como lo ha hecho en el caso del metro el DIF, y en general como lo hacen nuestros compañeros de participación ciudadana en estas intervenciones sociales, se separan, digamos, de la actividad de la policía. Entonces sí va a haber más presencia de la policía en general en la zona por los delitos que ha habido, pero es un trabajo distinto a esta intervención social. Lalo. Voy con el cine. Continuamos con Cecilia Nava del Sol de México. Hola, buenos días a todas y todos. Doctora, ¿cómo le van a hacer para detener estos delitos de alto impacto? ¿Cuál va a ser la estrategia? Si bien ya nos anunciaron lo que están haciendo, sin embargo sabemos que esta problemática del centro histórico no solamente tiene que ver con el tema de los menores, también tiene que ver con adultos, porque es una zona pues roja. Yo no la catalogaría como zona roja. Hay un trabajo muy importante que se ha estado realizando por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía, que ha permitido disminuir en general los delitos. Sin embargo, creemos que es importante hacer esta intervención, en particular en estas zonas, y dado que además, en este momento están cerradas las escuelas por la situación de la pandemia, que de todas maneras se haga esta intervención integral de las distintas instancias de gobierno, particularmente en estas zonas que desde hace tiempo ya se había visto que había pues cada vez más jóvenes que estaban cercanos a
a los temas delincuenciales. Entonces, como lo hemos dicho siempre, no todo es policía y no todo es procuraduría. Una parte fundamental es la atención a las causas. Y en este caso, pues es un tema integral, no solamente es con un programa, sino una intervención integral que va a hacer el gobierno de la ciudad y que se le va a dar seguimiento permanente, en donde participan, pues de manera muy importante, la coordinación a cargo del subsecretario de Gobierno, la autoridad del Centro Histórico con Dunia y el DIF con Estela. Pero también participa, obviamente, la Secretaría de Bienestar Social, el Instituto de la Juventud y varias instancias, instituciones de la ciudad. Doctora, ¿qué de nuevo podríamos encontrar en un recorrido en el centro histórico? Y le comento porque cuando hacemos recorrido a veces nos andan, literalmente nos están siguiendo, en cada esquina hay una persona con un radio y pues se sabe y se dice que son de grupos delincuenciales y que tienes que pedirle permiso para hacer cualquier entrevista. Hemos visto cómo la Secretaría de Gobierno con sus funcionarios realizan algunos recorridos por el tema del comercio que no es fijo y vemos cómo ellos se levantan y corren para esconderse para que no los agarren. Pero ¿cómo vamos a ver esta nueva estrategia de su gobierno? Porque anteriormente también lo veíamos así. No, anteriormente no, porque no había esta estrategia integral, particularmente en estos dos polígonos. Hay otras acciones que se están realizando. Entonces no se puede criminalizar todo lo que ocurre en el centro histórico, ni mucho menos. El comercio en vía pública no se puede criminalizar. Entonces hay personas que se dedican a actos delictivos y que tienen que tener dos vías. Una, la vía de atención a las causas, que en particular en este caso estamos haciendo una intervención integral, y la otra pues es la que ya conocemos, la vía policial y la vía de la Fiscalía General. Doctora, y ya por último, sacamos una nota de una entrevista que le hemos hecho a algunas personas que nos han buscado de Ermita, Iztapalapa, para la construcción de una preparatoria en esta zona. Ellos están en contra de que se construya en el terreno que les proponen ustedes, pero ayer entrevistando al secretario de Obras de la Alcaldía de Iztapalapa me comenta que en el terreno que ellos querían y que justo usted fue en ese tiempo cuando recién ganó y sí se comprometió, pero encontraron que este terreno ya estaba en manos de privados, que lo entregó la anterior administración. ¿Ustedes buscarán alguna otra alternativa? ¿Por qué? Porque pues el presupuesto si no se aplica en este año, pues se perdería, ¿no? ¿O cómo le van a hacer? Por parte del gobierno de la ciudad, de la Secretaría de Obras, se intervino en Constitución de 1917, que fue inaugurada hace muy poquito, que ya está lista, y están en este momento llevando clases a distancia, y en el momento que se puedan las clases presenciales, pues ya se podrá inaugurar formalmente con los alumnos. Hay otra preparatoria que ya existía, creo que es Iztapalapa 4, donde se está pensando probablemente, si no en el 2021, en el 2022, hacer un edificio adicional. Además está la alcaldía que está planteando algunas otras construcciones para preparatoria, pero eso ya le correspondería directamente a la alcaldía. Como no me queda claro, entonces, ¿ustedes van a seguir queriendo construir ahí? Nosotros como gobierno central terminamos ya la preparatoria. En todo caso es el gobierno de la alcaldía de Iztapalapa, quien estará construyendo ahí donde tú estás planteando. Pero en Constitución del 17 ya está terminada la preparatoria. Fue inaugurada hace una semana, algo así. Es que me refiero porque ellos se están quejando que van a desaparecer la Casa del Pueblo, pero pues me dice el director que nada que ver, al contrario, va a ser a un ladito y que este es recurso entre ustedes y la alcaldía. Nosotros solamente estamos construyendo, repito, Constitución del 17 y la posibilidad de otra prepa en años posteriores, que era un compromiso también de un edificio adicional donde ya existe una preparatoria. Entonces, en este caso, entiendo que es la propia alcaldía quien está construyendo y si no, pues revisamos si es que hay ahí un pilares o alguna otra actividad del gobierno de la ciudad. Gracias. Última pregunta, Carlos Navarro del Heraldo.
Buenos días a todos y todas. Primero me gustaría preguntarle, ¿a partir de cuándo van a comenzar los recorridos de esta brigada en estos dos polígonos? Gracias. El día de mañana vamos a caminar en las zonas que serán determinadas por el subsecretario y vamos a ir, como ya se señaló, con todo el equipo y vamos a invitar a que dentro de los predios puedan recibir las actividades y la oferta social que lleva el gobierno. Vamos a arrancar mañana y esto será de manera permanente en esta intervención que ya se desarrolló. Una instrucción de la jefa de gobierno es que vayamos titulares que encabezamos para conocer de manera directa los temas que están sucediendo, tener contacto, comunicación, evaluación y resolución de los conflictos. Y también me gustaría preguntarle, ¿estiman que ya puedan recorrer todos estos polígonos y que ya, digamos, tengan un censo completo de la situación? Tiempo de... Bueno, esperamos hacerlo lo más pronto posible, sin embargo, es incierto. Tendremos que nos vamos a ir deteniendo como sea necesario. Si hay un espacio que requiere que permanezcamos más de un día, pues lo haremos, porque el objetivo es transformar, coadyuvar y además vamos a acudir diversas instancias. No podremos adelantar, tenemos plazos obviamente estimados en 2 semanas poder recorrer la mayor parte de los predios, sin embargo esta fecha puede variar dependiendo de las necesidades y de lo que enfrentemos ya en lo cotidiano con la población. Preguntarles si los 260 vecindades son la prioridad o en general los 6.500 que habitan estos dos polígonos. Tenemos ubicados predios que que han presentado mayor conflictiva en cuanto a violencia, pero no son los únicos y no son los únicos espacios donde puede haber niños y niñas que puedan caer en estas violencias. Vamos a recorrer estos polígonos en todas las zonas. Vamos a poner especial atención en estas conjuntos habitacionales, unidades llamadas también algunas vecindades o conjuntos, pero nos vamos a abocar a todo el polígono. ¿Y la meta de cuántos niños atender cuál sería? Bueno, sí, tenemos un censo de menos 1,000 niños por cada espacio. Sin embargo, algunos ya forman parte de muchos de los programas. Entonces, la meta es los niños y niñas que ubiquemos en ese espacio y que lo necesiten. Así, la jefa de gobierno nos ha indicado que si es necesario ampliar la cobertura de alguno, lo haremos porque es una acción prioritaria. Y recordar que son con los programas que ya están en marcha, que ya han demostrado eficacia en las distintas instancias del gobierno de la ciudad. Y doctora, me gustaría preguntarle, No te escuchas, Carlos, algo... ¿me escucho? Sí, ahora sí. La última vez que hubo un incremento de más de 100 hospitalizados en la Ciudad de México fue entre el 19 y 20 de mayo, cuando la situación era muy crítica en la Ciudad de México. ¿En estos Ciudad de México está regresando a los peores niveles en esta emergencia sanitaria, doctora? Lo que podemos decir es que en los últimos 5 días tuvimos un incremento que cambia la tendencia de lo que veníamos viendo en el último mes, y por eso es importante que se conozca y las medidas que estamos ya trabajando desde hace algunos días para poderlas anunciar el día de mañana. No quisiera calificar más, sino sencillamente la importancia de tomar medidas para que esto no siga creciendo así. Y por último, me gustaría preguntarle, en día con día, ¿cuáles son los perfiles que han identificado que justamente son parte de este incremento? Si siguen siendo adultos mayores, son más jóvenes, ¿cuál es el perfil que han identificado justamente en estos últimos días? Sí, como ustedes saben, una cosa es el contagio, el número de contagios, y otras son las personas que llegan a los hospitales de la ciudad.
Y las personas que llegan a los hospitales tienen un perfil muy similar al de los primeros días de la pandemia. Son personas mayores de 55 años, particularmente mayores de 60 años y también personas con comorbilidades. Y también la insistencia de que las personas que tienen comorbilidades lleguen a tiempo al hospital para que no tenga que haber pues este proceso de intubación que siempre es más complicado. Muchas gracias a todos, buen día. Gracias. Concluimos con la conferencia, muchas gracias. Gracias, buen día.